Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce presenta El Pan de la Palabra. El pan de la vida, el pan de la unidad. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Muy buenos días, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa El Pan de la Palabra en este Domingo Mundial de las Misiones. Paz y bien y santa alegría, dirían los franciscanos. Y esa alegría es porque anunciamos a Jesucristo y lo hacemos con esa alegría profunda de conocer, amar, servir para alabar a Dios. Con ustedes estamos Marcos Manuel Márquez Pagán y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la Diócesis de Ponce en Puerto Rico. Para que sean mis testigos es el lema de este año, y de eso se trata, de que tú y yo, allí donde el Señor nos ha colocado, podamos dar testimonio vivo de Jesucristo resucitado, que ha entrado su vida para que tú y yo tengamos en Él vida y vida abundancia. Sí, somos misioneros desde nuestra realidad, desde nuestro entorno. Cada uno hemos sido llamados a la santidad, y esa santidad que el Señor quiere que nosotros manifestemos es el anuncio de la alegría del Evangelio y del amor de Cristo a nuestros hermanos, sirviendo siempre a los demás con amor y con alegría. Este domingo se caracteriza por dos aspectos. Primero, el de la oración, orar por los misioneros, especialmente los adyentes. Adyentes llamamos a todos los que salen más allá de sus fronteras. Un grupo bueno de puertorriqueños y puertorriqueñas están sirviendo en la Iglesia Universal en distintos lugares, África, por ejemplo, Estados Unidos, Asia, incluso en China hay unos laicos que están haciendo su experiencia misionera de dar testimonio de Jesús. Y el segundo aspecto, la colecta que hoy se realiza, una segunda colecta en todas las iglesias de nuestra isla, es con motivo de fomentar y ayudar en el aspecto económico a los misioneros. Sí, esto es muy importante porque también desde nuestra realidad, que quizás no podamos o no somos llamados a hacer misión en otros lugares, sí podemos colaborar con los misioneros que así lo están haciendo y poner nuestro granito de arena para que ellos puedan seguir continuando el anuncio del Evangelio a todas las naciones, y también, ¿verdad?, nuestros hermanos que son de aquí de Puerto Rico, que salen a distintos lugares aquí, tanto en Puerto Rico como en otros sitios, también a llevar ese anuncio del Evangelio. Podamos colaborar con ellos desde un poquito, ¿verdad?, un donativo que podamos nosotros dar. Testigo es el que ve y por eso puede hablar. Testigo es el que ha escuchado y por eso puede hablar. Testigo es el que ve, escucha y suelo decirle a los jóvenes y mete mano, es decir, se pone a trabajar, a hacer algo, poquito o mucho, en la construcción del reino. La liturgia de hoy nos ayuda a eso, y la palabra viene como anillo al dedo, decimos, para iluminar este día de oración y ayuda. Iniciamos con la oración de la Eucaristía de hoy. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración. Omnipotente, el que todo lo puede, pero sobre todo está lleno de misericordia. Una expresión muy misionera. El misionero anuncia la misericordia de Dios, porque Dios es lleno, está lleno de misericordia infinita que la derrama abundantemente sobre la humanidad. Sí, una misericordia que podemos nosotros notar por el hecho de que reconocemos que es Él el que nos concede celebrar dignamente esta liturgia, y por eso es que nosotros no sale de una iniciativa propia, sino que estamos convocados por la Iglesia siempre, llenos del Espíritu Santo, a que en la celebración litúrgica nosotros vamos renovando nuestro espíritu para que cuando salgamos entonces podamos ser misioneros de esa palabra, de haber escuchado y entonces interiorizado y luego puesto en las manos para el servicio a los demás. Liturgia es celebración de ese amor misericordioso del Padre revelado plenamente en Jesucristo, que entregó su vida. Misericordia es también acción a través de obras concretas que llamamos obras de misericordia, obras reales. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber.
Estaba ignorante y me instruiste. En otras palabras, me permitiste ver a Dios en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, en tu testimonio pequeñito o grande, pero que construye poco a poco y día a día el reino de Dios. Sí, es curioso que el que ha experimentado la misericordia del Señor, el que ha sabido, ¿verdad?, salir, ha reconocido sus dificultades, sus debilidades, y reconoce que el Señor se ha acercado y ha atendido esas miserias y las ha transformado y las ha convertido en otra misericordia, ¿verdad?, en que podemos nosotros notar también, pues podemos tener misericordia con los demás porque hemos experimentado el amor del Señor, y así también lo transmitimos al otro, porque podemos nosotros también reconocer que dentro de las debilidades hay un corazón que quiere llegar a la santidad, y así nosotros nos acercamos para que también podamos colaborar, como nosotros hemos sido ayudados por el Señor, también podamos ayudar a los demás. En el mensaje que el Santo Padre dirige hoy a la Iglesia con motivo de las misiones, citando a San Pablo VI, dice: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Es una palabra que no va refrendada por la vida, una enseñanza, por muy bonita que sea, que no vaya refrendada por acciones concretas, de nada sirve. Algo queda, pero no es efectiva. Y de eso se trata. El misionero, más que hablar, actúa. El misionero, más que hablar, mueve no solo los corazones, sino el medio ambiente, para que ese entorno sea signo y señal del reino de Dios. Sí, por eso la misión no se da tanto en solo anuncio, sino que también se hacen denuncias, se hace, ¿verdad? Se va directamente a las necesidades de nuestros hermanos, porque no es solamente definir o señalar o identificar, sino que esa es la primera parte, ¿no? Y cuando ya se puede señalar, se puede identificar, se puede ver cuáles son las necesidades, entonces se obra. Y ese obrar no simplemente sale, ¿verdad?, de una cuestión teórica, sino de una vivencia de la que se ha sido entonces testigo, y luego entonces se da testimonio en servicio, en atención, en escucha, en acercamiento, en acompañamiento, en todas esas acciones concretas de misericordia que el testigo, el misionero, da a los demás como una, digamos, fruto de aquello que ha interiorizado. Y eso no se hace en solitario, no es cuestión de acciones solitarias. No vivimos en la vida, en el tiempo del llanero solitario, ¿no?, sino en una acción comunitaria. Por eso dice el Papa: todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de la Iglesia. Por tanto, es la Iglesia la que te envía. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros, miembros de la Iglesia. La misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no solo por propia iniciativa. Y si hay alguno que en una situación muy particular lleva adelante la misión evangelizadora, solo él la realiza, y debe realizarla siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. Evangelizar no es para nadie, decía Pablo VI en el Evangelii Nunciandi. Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en el lugar más apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de la Iglesia, y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales, ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia. La actividad evangelizadora es de toda la Iglesia, y por eso la oración nos une. Y aunque yo no esté en vanguardia y estoy en la retaguardia, ¿qué quiere decir esto? Que soy de los que acompaña con mi oración, como tú. Por eso un enfermo, desde su lecho de dolor, un anciano, desde su hogar, un niño o un joven que se está preparando, desde ahí donde está, puede ser un gran evangelizador. Sí, la misión es un don, y también es una responsabilidad que lleva a que ahora, ¿verdad?, reunidos en la liturgia del domingo, nos reunimos para entonces orar por aquellos que son misioneros que salen, ¿verdad?, a llevar la alegría del Evangelio, y también
¿verdad?, colaboramos de alguna manera, pero es interesante porque el misionero es enviado, ¿verdad?, por una comunidad. No es la iniciativa de cada uno, como pues, se puede tener una iniciativa en el hecho de que hemos sido llamados y respondemos, pero respondemos desde una comunidad que hoy se une para orar y que tiene en cuenta la labor de cada misionero, que cuando sale a evangelizar, es la iglesia que sale a evangelizar, es una iglesia que lo ha formado, es una iglesia que lo ha enviado y es una iglesia que goza de los frutos de esa evangelización. Por eso pedimos en la oración de hoy, ayúdanos a caminar sin tropiezo hacia los bienes prometidos, tanto el misionero como aquellos a los que vamos a evangelizar. Caminar juntos, caminar como pueblo, caminar sin tropiezo hacia esos bienes prometidos, que no es otro, ni más ni menos, que vida eterna, que es el cielo prometido, que es la tierra donde Dios habita. Sí, bueno, porque no se predica un pedacito de las bondades del cielo o un pedacito de lo que es Dios, sino que se predica el amor de Dios mismo, que toca los corazones de los demás y que los transforma, y de eso es testigo el misionero dentro de una comunidad que sale a otras comunidades a llevar también esa alegría y ese amor. Evangelizar entonces es anunciar y proclamar que en Jesucristo muerto y resucitado se ofrece de gratis la salvación para todo el mundo. Este es el mensaje de la misericordia de Dios. Este es un mensaje que tiene que llegar a todos los confines de la tierra. No es para un grupito, no es para unos selectos, no es para todos y todas. Los que están dentro del templo y los que están fuera del templo. Los que están en el centro de una experiencia, podríamos decir, de fe, y los que están en las periferias de esas experiencias, los buenos y los no tan buenos, los traviesos, los sanos y aquellos que en su debilidad sienten y experimentan carencias, vulnerabilidad, incluso pecado. Para todos, para todas, es esta buena noticia. Sí, estamos llamados a llevar alegría y el evangelio a todos, y por eso pedimos al Señor que sea sin tropiezo, que no haya nada en el camino, que podamos nosotros caminar sin descanso, sin tropiezos, sin nada que nos atrase, para llevar el mensaje del evangelio. El Señor guía a su pueblo, el Señor sostiene a aquellos que le entregan el corazón. El Señor, por amor a su pueblo, suscita misioneros, suscita misioneras, hombres y mujeres con el corazón encendido, que lo dan todo, por nuestro Dios y Señor. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Domingo Mundial de las Misiones. Estamos llamados a ser testigos del Señor hasta los confines de la tierra. Y en esta liturgia de alabanza, como decía la oración inicial, asumimos también el Salmo como parte de nuestra oración. Y este Salmo de hoy, el 144, tiene una antífona bellísima. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a su palabra, bondadoso y todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. La Eucaristía entonces es ese momento hermoso en que de distintos lugares nos congregamos como asamblea de fe para proclamar que nuestro Dios es rico en misericordia y quiere derramar el perdón sobre la humanidad. Por eso le bendecimos y le bendecimos siempre y le reconocemos como Rey, como soberano, como el que da sentido a nuestra vida. Sí, este es propio también del misionero, reconocer que ha recibido todo del Señor y que los frutos que se van dando en la misión y en el trabajo misionero siempre es gracia que va recibiendo por parte del Señor y que el protagonista no es él mismo, sino que está llevando un mensaje
de alguien que lo ha enviado, de alguien que le da el sustento, lo sostiene, lo inspira, lo lleva, y es el que va tocando los corazones de los demás. Por eso dice, bendeciré y alabaré tu nombre por siempre. El hecho de que donde quiera, en cualquier lugar, desde cualquier realidad, el misionero lleva la alegría del Señor, y sabe que está llevando un mensaje que no es propio, sino que lleva al mismo Dios al corazón de los demás. Y este siempre incluye momentos buenos y momentos difíciles, momentos de alegría y momentos de tristeza. Es un siempre, que a veces miramos el siempre hacia la eternidad, pero el siempre también se hace presente. En el matrimonio, ¿verdad? Cuando se hacen los votos, dice, y te recibo a ti como esposa o esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Es decir, en todo momento. Pues algo así es lo que el salmista hoy, desde su experiencia de hombre o mujer casada quizás, quiere decirle al Señor: yo te bendigo siempre, yo quiero estar siempre contigo, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Rey, mi Señor. Sí, y esto es, ¿verdad?, bien interesante, porque más adelante hablará de la fidelidad del Señor, porque también viéndolo, lo vemos desde el contexto, ¿no? El Señor ha permanecido fiel con su pueblo. El Señor permanece fiel cuando con un pueblo que en altas y bajas, pues en algunos momentos ha sido más fiel, en otros momentos no tanto. Pues el salmista quiere reafirmar de que a pesar de todas las dificultades y reconociendo que el Señor siempre ha sido fiel, quiere mantener esa fidelidad, y a pesar de los tropiezos, como pedíamos en la oración al inicio, que no tengamos tropiezos, pero que a pesar de esos tropiezos, esas debilidades, de los momentos en que no hemos sido tan fieles, podamos nosotros entonces mantener esa fidelidad, mantenerla siempre. Y comienza desde su experiencia: Dios mío. Por lo tanto, implica que ha tenido un encuentro personal. Y con este Dios, al que él considera suyo, le da un título especial: eres mi Rey. Por eso te bendigo. Eres mi dueño, eres mi soberano. Eres el que rige en mi vida. Ahora, ¿cómo es Dios? Y los siguientes párrafos nos van a dar definiciones. Y dice: el Señor es clemente, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Ya nos define con breves palabras lo que podemos decir es sustancial en Dios. ¿Qué es sustancial en Dios? La clemencia y la misericordia. Esto demuestra su bondad, esto demuestra su cariño, y esto lo demuestra con todos, no es con unos cuantos nada más, con todos. Porque dice, con todas sus criaturas. Aquí están diciendo con los buenos nada más, con los que van a la iglesia, con los que están alterados. No, con todos. Sí, con el grupito tal, con los que hacen esto de esa forma, ¿no? ¿Verdad? O sea, aquí cuando el salmista reconoce todas estas cosas buenas del Señor, ¿verdad?, lo hace a manera de testimonio, porque si vemos no está dirigiéndose directamente al Señor, sino lo está haciendo a los fieles, ¿no? Está diciendo cómo es el Señor, ha sido de esta forma: clemente, misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. Y entonces habla de todas sus criaturas. Ni siquiera está hablando solamente de un pueblo específico, ¿verdad?, que pudiera identificarse como el pueblo del Señor, sino cariñoso con todas sus criaturas. Por lo tanto, misericordioso, clemente, lento a la cólera, rico en piedad, con todos, con todas las personas, con todas las criaturas, con toda su creación. Ese es el mensaje del misionero. El misionero tiene una mente abierta, tiene una mente universal, y por eso sabe que el amor de Dios es para todos, y no hace distinciones, no le pone etiquetas. Algo que nosotros con mucha frecuencia hacemos, ¿verdad? Son los de mi grupo, son los de mi iglesia, son los de mi sector, son los de mi asociación, son los de mi movimiento, son los que asisten a tal sitio, los que hacen tal cosa. No. El misionero no piensa así. El misionero, cuando da el mensaje, lo da para todos, porque él ha experimentado el todo de Dios. ¿Y qué quiere decir que ha experimentado el todo de Dios? Que ha visto que en toda su vida Dios ha sido clemente, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido lento, porque ciertamente Dios es bueno, y ha sentido su cariño, y ha sentido esa expresión de personal, podríamos decir, ayuda. Ha sentido y ha experimentado que Dios no lo abandona. Y por eso, porque lo ha experimentado, porque lo ha vivido, porque lo ha hecho propio, entonces también procura llevarlo de esa misma manera: la misericordia, la clemencia, la piedad,
el ser bueno con todos, no solamente lo ha recibido, lo ha notado, lo ha experimentado, lo ha vivido, sino que ahora también es testigo de este amor y se ofrece al servicio de los demás con amor, con misericordia, con clemencia, a todo el que se acerque, ¿verdad? Ya sea que lo reciban, que no lo reciban, que se acerca con el mismo amor y con la misma misericordia a todos, indistintamente de quién sea. Por eso le da el título de rey. No el rey del poder que aplasta, sino el rey en clave bíblica que sirve. Y entonces invita a la asamblea. ¿A qué? A servir a Dios. ¿Y cómo lo va a servir? Con la alabanza. Por eso el próximo párrafo habla de una asamblea. Pasa de la experiencia personal a una experiencia comunitaria, ¿verdad? Que todas tus criaturas te den gracias, donde quiera que estén. Que el Señor bendiga a sus fieles, para que los fieles proclamen la gloria de ese reino que habla ¿qué? De las hazañas de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi favor y de lo que Dios ciertamente hará en tu favor. Sí, no es solo el testimonio personal en la historia personal, sino las hazañas que el Señor ha realizado a través de la historia, y cómo con ojos de fe podemos ver que a través de la historia el Señor ha puesto su mano providencial, ha tocado los corazones, ha obrado por medio de diferentes manifestaciones, y queremos entonces ser testigos de esta grandeza, queremos bendecir su nombre, proclamar la gloria de que Él ha estado siempre atento, ¿verdad?, con el pueblo, y que podamos todos hablar de sus hazañas. Entonces dice todas sus criaturas, o sea, ni siquiera invita solo al pueblo, sino que podamos ver en toda la expresión de la creación y dando testimonio a los demás, incluso pudiera ser a los que están fuera del pueblo, teniendo en cuenta este mismo contexto, y en el contexto nuestro, las personas que quizás piensan distinto a nosotros, podamos nosotros dar testimonio, y entonces para que ellos puedan reconocer las obras del Señor y también puedan glorificarlo y alabarlo. Concluye el salmista de esta experiencia celebrativa. No te olvides, el Señor es fiel, su palabra se cumple, es bondadoso, y es bondadoso en todas sus acciones, no en unas cuantas, en todas. Y esto implica cuando llueve y cuando no llueve, cuando hace sol y cuando hace frío, en todas. ¿Por qué? Y aquí está como el resumen de esa misericordia de Dios. Sostiene a los que va a caer y endereza a los que ya se doblan. Por lo tanto, muestra su benevolencia. Te vas a caer y te sostiene. Pero incluso a los que se han caído ya, a los que están doblados, Él los endereza, los levanta y los impulsa a seguir adelante. Sí, es como quien dice, si alguno lo ha sostenido antes de que se caiga, o cuando está ahí a punto de caer. Alguno cuando ya está casi a lo último, ahí como si diciendo, mantengamos la esperanza, porque puede ser que a lo mejor hasta en el último instante ahí mantengamos entonces una fe firme, porque el Señor es fiel. Por lo tanto, no va a dejar entonces que nosotros perezcamos, sino que está atento, nos sostiene y nos lleva con amor y misericordia. Por eso volvemos a la petición original de la oración inicial, para que nos ayude. Este creyente sabe que hay tropiezos, y por eso pide la iglesia, ¿no?, para que nos ayude a caminar. Por lo tanto, la vida, la fe es un camino sin tropiezo. Sabemos que no lo podemos encontrar, pero queremos pedir al Señor que nos ayude a no tropezar, porque queremos ir hacia esos bienes que nos ha prometido. ¿Cuáles son esos bienes? Su perdón, su misericordia, su acción salvadora, que se resume en una promesa, la de vivir felizmente con Él. ¿Dónde? En esa tierra hacia la cual vamos caminando, que en definitiva llamamos el cielo. Sí, le pedimos que nos ayude a caminar sin tropiezo, no que nos cargue, ni que nos haga... Sí, que tenemos que hacer nuestra parte. Exacto, sí, a nosotros nos toca caminar. Le pedimos que nos ayude, porque ante los tropiezos que pueda haber, le pedimos entonces que sea su gracia la que nos siga acompañando en ese camino. Mientras nosotros vamos poniendo de nuestra parte, el Señor nos va auxiliando con su misericordia y con su amor. Y por eso, si nos vamos a caer, ahí nos sostiene. Si nos doblamos un poquito, ahí nos endereza. Creo que esa frase que dijiste ahorita es importante. No nos carga, porque quisiéramos que Dios nos cargara, es decir, que nos resolviera todo y yo simplemente me beneficiara. No, hermanos, no. Y esto es lo que anuncia el misionero. Dios te da una palabra, pero es para que tú camines. Dios te da la fuerza, pero es para que tú sigas adelante. Dios no hará lo que tú puedes hacer. Hay cosas que nos toca hacerlas a nosotros y Dios no las va a hacer por ti. Así que no nos dormamos en los laureles. Cada uno
realizando lo que nos corresponde, pero fortalecidos con la ayuda del Señor. Pausamos, volvemos ahorita. Profunda comunión, en profunda comunión de la vida, el pan de la En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. El domingo de las misiones, en este 31º domingo del tiempo ordinario, tiempo de misión, mes misionero, en el que vamos profundizando en la palabra del Señor. Pedimos al Señor que nos acompañe, que nos guíe, ¿verdad?, también en este camino, y que nos sostenga en el camino misionero desde nuestra realidad, desde nuestra vivencia, desde donde nosotros podemos poner nuestros talentos al servicio de los demás. Y como siempre, lo vamos profundizando y lo vamos sosteniendo desde la palabra del Señor que nos alimenta. Por eso la palabra de Dios es como el pan, que cada día partimos. Y al partirlo, con este gesto simbólico, recordamos cómo Dios auxilia a su pueblo, cómo Dios sostiene a su pueblo. Y el misionero hace lo mismo, parte el pan de la palabra de Dios y va trozándola. Y a cada uno, según su necesidad, le da una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Es lo que veremos ahora en estos textos de hoy. Y vamos a comentar, vamos a leer primero el libro de la sabiduría, capítulo 11, versos del 22, y después damos un salto al capítulo 12 hasta el 2. Escuchemos. Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Les recuerdas su pecado y los reprendes para que se conviertan y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una hermosa oración tomada del libro de la sabiduría. Háblanos un poquito del libro de la sabiduría, Marcos. Sí, pues el libro de la sabiduría, como los demás textos sapienciales, son estos libros que tienen, que no van destinados específicamente a una comunidad o a un tipo de pensamiento específico, sino que incorporan parte del pensamiento de la sabiduría del pueblo de Israel y parte de la sabiduría de los griegos, ¿verdad? Que en un punto de la historia, casi ya entre el siglo II antes de Cristo, pues tuvieron, digamos que tuvieron un encontronazo, pero también tuvieron un encuentro de culturas entre los griegos y el pueblo de Israel. Y a partir de ese diálogo entre sabidurías, la sabiduría religiosa y luego la sabiduría que sería pagana, de alguna manera, se van compenetrando, porque el mensaje del Señor es razonable, ¿verdad? Podemos nosotros entenderlo y tenemos la capacidad de entenderlo. Pero cuando lo vemos desde otras perspectivas, pues entonces se ilumina un poco más y no se ve desde quizás un poco cerrado, desde una visión cerrada para un solo pueblo, sino que se abre, ¿verdad? Tiene un mayor horizonte, y por eso podemos dialogar, ¿verdad?, y razonarlo con otras culturas, con otros pensamientos. Es un texto que en este Domingo de las Misiones cobra sabor misionero, porque une oración y acción. Y lo une de tal manera que desde la experiencia personal del salmista, o mejor dicho, del escritor, que ya lo veíamos también el salmista, hace una oración a Dios, pero la está leyendo el pueblo. O sea, se lo digo a Juan para que entienda a Pedro, o se lo digo a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Y entonces se dirige a Dios y dice: Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, es decir, insignificante, un grano de arena, que imagínese, no pesa nada. O una gota de rocío mañanero
que cae sobre la tierra. Aquí abre una coma, pero se evapora, es lo que está diciendo. Sí. Ahora bien, te compadeces de todos. Y volvemos a lo mismo. Hay conciencia de que Dios es compasivo y misericordioso con todo. Y te lo estás recordando en la oración. Acuérdate que tú eres que tú te compadeces de todo, no rechaces a nadie. Porque todo lo puedes. Y entonces, de una manera hermosa, define el corazón de Dios. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Si no tal, te lo dije. No, déjame no mirar, para no darme cuenta, como quien dice, ¿no? Una forma bonita, humana, de hablar del corazón de Dios desde la experiencia que Él tiene. Sí, es como, eso me recuerda a una frase del cura de Ars que decía algo semejante a que Dios hace como si tú no volvieras a pecar cuando te confiesas, porque sabe que a lo mejor vas a caer de nuevo, pero hace como si no, para perdonarte en ese momento y darte ánimo de que puedas continuar caminando. No te recrimina, no está... Por eso es interesante el Dios que anuncia el misionero. El misionero no anuncia un Dios de terror, te vas a condenar, te vas a ir para el infierno, te vas a ir. No, el misionero anuncia el Dios perdón, el Dios bondad, el Dios misericordioso. Y aún continúa diciendo, amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. La conciencia de pecado nos lleva a veces a decir, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. Y eso no es así. Y tan no es así que en esta oración, hecha texto bíblico, hecha narrativa, el escritor le dice al Dios, ama a todos los seres, pero eso lo está diciendo también al que está leyendo el texto, ¿verdad? Y no odias nada de lo que has hecho. Porque si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. No existiría. Así que si existo, es porque Dios me quiere, es porque Dios me ama. Sí, esto también aclara también, ¿verdad? Dentro de la lectura de todos los textos sagrados, ¿verdad? De la Biblia. Quizá algunos textos donde aparece un Dios como que de justicia y de la guerra, y ¿verdad? En algunos contextos históricos específicos. Y aquí aclara una cosa, y es que de todo lo creado, ¿verdad? El Señor, si lo ha creado, es porque ha puesto de su amor, porque Dios es amor. Entonces lo ha creado con amor, lo conserva, ¿verdad? En su creación, lo mantiene. Por lo tanto, todos esos textos que pudiéramos nosotros, ¿verdad? Notar como una incomprensión, ¿verdad? Por parte del pueblo y de la interpretación de lo que Dios ha hecho, podemos ver que no parte de un odio del Señor ni de una ira descontrolada de un Dios peligroso, no, sino que es un Dios amoroso y que en cada contexto histórico ha tenido una interpretación de cómo el Señor ha amado a ese pueblo o ha manifestado su fidelidad y su amor, y quizás le ha puesto esas características propias del pueblo de que como ellos también defenderían sus cosas, su pueblo, ¿verdad? Dentro de cada contexto. Por eso, ¿verdad? Tendríamos que verlo desde esta forma, y esto nos aclara eso: el Señor nos ama, el Señor mantiene todo lo que ha creado en su amor y en la existencia, porque si no, pues no lo hubiera creado. Si no, no existiría. Sí, porque está partiendo de su experiencia. Si yo no quiero una cosa, ¿qué hago? La boto, la elimino. Y si estoy en la computadora, doy delete. Pero el Señor no es así. Gracias a Dios. ¿Cómo conservaría su existencia si tú no lo hubieras llamado? La llamada a la existencia es una llamada de amor. Y ahora dice lo que el misionero anuncia con fuerza, ¿no? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor. Y miren qué frase, me encanta esta frase. Amigo de la vida. Dios siempre quiere la vida. Por eso le da una y otra y 1000 veces, 1000 oportunidades al pecador. Todos llevan tu soplo incorruptible, es decir, el Espíritu habita en nosotros. Ahora viene la segunda parte. Ahora bien, por eso corriges poco a poco a los que caen. Es lo que el misionero también anuncia. Lo que te está pasando es parte de esa corrección que Dios quiere contigo. Corrige y rige tu corazón para que alcances y llegues a la bondad. Le recuerda sus pecados, los reprende. Pero, ¿para qué? Para que se conviertan y crean en ti. Sí, no es simplemente
machaca ahí con el Bastante. pecado, ajá, diciéndote, estos son tus errores, esto es lo que estás haciendo mal, y vuelve y toca para que te sientas mal. No, es para que te conviertas y creas en el Señor. Por eso, que dice poco a poco, nosotros podemos notarlo día a día, ¿verdad? Nosotros no es que estamos, ¿verdad? Alguien peca, desapareció, le cayó un rayo y de ahí y hasta ahí llegó, ¿no? El Señor tiene paciencia con todo, nos va poco a poco, ¿verdad? Dándonos ese toquecito en el corazón para que podamos creer en Él, que podamos convertirnos, y nos da una oportunidad cada día. Por eso damos gracias cada vez que nos levantamos, cada vez que comemos, cada vez que tenemos un encuentro con los demás, en cada momento, porque el Señor en su paciencia, en su misericordia, nos acompaña cada día, así como la labor entonces que debe hacer el misionero también, acompañar a los demás cada día con esta paciencia y esta misericordia del Señor. Por eso la experiencia de iglesia está fundada en el perdón y en la misericordia. Si Dios me da la oportunidad a mí, yo estoy llamado a darle la oportunidad a los demás. Hay gente que reza cuando tiene problemas con las dificultades con la gente: Señor, ilumínalo o elimínalo. ¿Cómo? Sí, que lo ilumine para que haga lo que yo quiero. Pero si no hace lo que yo quiero, elimínalo. Sácalo del sistema, sácalo de mi lado. No, Dios no es así. Dios no elimina a nadie. Dios no saca a nadie. Dios siempre da la oportunidad para que aquel que crea en Él ciertamente tenga vida. Y por eso perdona una y mil veces. Sí. Es lo que anuncia el misionero. Y ese perdón que no se manifiesta solo de uno, sino a nivel comunitario, también podemos ver que favorece a la comunidad el hecho de que el que vemos que se descarría o que vemos que quizás toma algunos pasos que no son, ¿verdad?, los más correctos, pero podemos acompañarlo y entonces atraerlo a la comunidad con el perdón, con el amor, con el acompañamiento que necesita. Un acompañamiento que nos lleva entonces a bendecir, a alabar, a glorificar a nuestro Dios en asamblea. Y como decía el salmista, y nosotros nos uníamos a él, a un Dios a quien reconocemos como Rey, porque es clemente, porque es misericordioso, porque es lento a la ira, porque es rico en piedad, porque es bueno y es cariñoso con todo. Y eso merece que lo alabemos, que lo celebremos. El reinado que compartimos como bautizados, de rey, profeta y sacerdote, porque estamos llamados también al servicio de los demás, así como ese reinado del Señor que bendice, acompaña y llena de misericordia a sus fieles. Por eso te sostiene, por eso te endereza, por eso te invita a que te arriesgues a hacer lo que tengas que hacer, aunque a veces te equivoques, porque Él te ha de disculpar, porque Él te ha de orientar. Pausamos, volvemos dentro de un ratito. En profunda comunión, en profunda comunión, el pan de la vida, el pan de la unidad. En esta nueva etapa del testimonio, en clave sinodal, con el lema "Ustedes serán mis testigos", caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Domingo de las Misiones, donde poco a poco, desde la oración inicial, unida al Salmo y a esa primera lectura, hemos ido haciendo como un pequeño recorrido de por qué estamos llamados a vivir como misioneros, anunciando ese amor de Dios clemente y compasivo. Allí donde el Señor te ha puesto, porque todo bautizado ha sido llamado a la misión, una misión que se descubre desde la oración para que sea efectiva en esta construcción del reino de Dios. Vamos a ver un texto preciosísimo, un encuentro de Jesús con una persona que se llamaba Zaqueo. Escuchemos. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado,
le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según lo que hemos ido dialogando, ¿qué descubres, Marcos? Bueno, aquí Zaqueo ha recibido la llamada del Señor y ha respondido, ¿verdad? De alguna manera, primero reconoce su debilidad, luego el Señor lo ha identificado, reconoce una llamada y entonces reconoce abiertamente, ¿no? el mal que ha hecho, y entonces busca la manera de restituirlo, ¿no? Esa misericordia que el Señor ha tenido con él, de recibirlo, de tocar su corazón, pues él también la ha querido compartir con los demás. Es interesante cómo comienza el Evangelio de Lucas. Recuerden que Lucas hace una narrativa donde pone a Jesús en camino a Jerusalén, porque va a morir en Jerusalén, y va pasando por distintos pueblos. Aquí nos encontramos a Jericó. Jericó, ¿no recuerdas de Jericó? Jericó. Hay un pasaje que parece que Jericó, ¿te acuerdas? Hay por lo menos 2. Bueno, cuando en ese viaje. Cuando se encuentra con la samaritana. Ajá. No acuerdo más. El ciego, uno de los ciegos que estaba pidiendo en el camino. El samaritano bajaba de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, Jericó es el signo del mundo, el signo de la vida normal, donde se da toda clase de situaciones. Jerusalén es la ciudad santa, por tanto, bajando de la ciudad santa, de los santos, al mundo. Y dice que entonces Jesús entra en Jericó, entra en el mundo, entra en la realidad de la gente. Y dice que atravesaba la ciudad. En Lucas, ese verbo atravesar hace referencia también a la cruz. Y le atravesaron el corazón. Por tanto, atravesar la ciudad es atravesar el corazón de la ciudad, donde se va a encontrar con la gente. Y allí se encontró con uno, que se llamaba Zaqueo. El nombre dice las dos cosas. Zaqueo, el que saca. Y lo define. Jefe de publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos. Eran judíos, pero que estaban al servicio de los del imperio, ¿verdad? Y era el jefe, era un chief commander, era el organizador de toda esta gente, y además añade, y rico. Y después en el diálogo veremos la cantidad de riqueza que tenía, pero como cuando Dios toca el corazón, también le toca el bolsillo. Y aquí está interesante. Este hombre Zaqueo trataba de distinguir quién era Jesús. Ahora bien, la gente se lo impedía. ¿Por qué se lo impedía? Porque era el jefe de los públicos. Tú vas a ver a Jesús. No. Y era Zaqueo, era enano, era pequeñito. Y no lo dejaba. Entonces, yo me imagino a Zaqueo brincando entre la gente, ¿no? Era bajo de estatura. No solo en lo físico, sino en el corazón. Porque era jefe de publicano y se había aprovechado de la gente. Pero él no tuvo vergüenza. Corrió más adelante. Yo no me déjame. Se fue corriendo. Y se subió a una mata de higo para verlo. Porque tenía que pasar por allí Jesús. Yo me imagino a Zaqueo en medio de la paz. ¡Jesús! Aquí estoy yo. Sí, no, y el hecho de que quizás él mismo, no tan solo por la estatura, sino su misma condición de ser publicano, rico, pensar que como Jesús siempre andaba con los más pobres, ¿verdad? Quizás los más necesitados, los enfermos, que iba a pasar el algo y no lo iba a ver. Entonces, subirse allá es como que dice, ¿me ve o me ve? O sí tiene que mirar para acá. Entonces se subió para asegurarse de que sí lo iba a mirar. Le pitó, le hizo mueca, hizo lo que indecible, ¿no? Interesante, porque tenía que pasar por allí. Por lo tanto, no se subió en cualquier mata, en cualquier árbol. Estratégicamente se fue por donde Jesús tenía que pasar. Y entonces sucede un gesto muy interesante. Jesús, al llegar a aquel sitio, miren la frase, levantó los ojos. Y Jesús levantó los ojos
lo miró. Es el mismo gesto que usa también cuando hace la narrativa de la consagración. Tomó pan y levantando los ojos al cielo, mira. La mirada de Jesús es profunda. Y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Es un juego de palabras. Eres bajito, pues bájate. Es decir, ponte al nivel. Ven para acá. Porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Yo me imagino las caras de la gente mirando. Va para casa del rico, para casa de Zaqueo, el publicano, el jefe de los impuestos. Para allá que va. ¿Cómo es posible? El corrupto. El corrupto. Entonces, es curioso porque Zaqueo, el más bajito, se eleva, ¿verdad? Como quien dice también, dentro de la sociedad, él aparece como que pues el que está alto, ¿verdad? Arriba tiene el dinero que puede soñar, ¿verdad? Quizás goza de mala fama, pero está arriba, está por encima de los demás. Entonces, Jesús, que llega de abajo, le dice, como que tú haces allá arriba. O sea, vente con nosotros, sí, ponte a nuestro nivel. aquí, exacto, ven a la realidad, cae en cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Y es más, voy a ir a tu casa. Fue una doble sorpresa. Yo me imagino a los demás que no se esperaban que Zaqueo se había trepado al árbol, o si lo vieron se estaban burlando de él, que también, porque hay distintas interpretaciones, ¿verdad? Creando en un ambiente de quién era Zaqueo, de quién era la gente, quién eran los pobres, pero míralo, mira dónde está trepado. Y después diría, pero fíjate, ¿cómo no se me ocurrió treparme yo ahí arriba? Bajó, dice el texto, enseguida, y lo recibió muy contento. Siempre que Jesús entra en la vida de las personas, hay alegría. Y es lo que también Lucas resalta mucho. La dracma que se perdió, la moneda, la oveja que se perdió, el hijo que se perdió, hay fiesta en el cielo. Y entonces, al ver esto, empezaron las murmuraciones. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Sí. Título, ya le ponen la otra etiqueta. Ya no solo es el rico, ya no solo es el jefe de los publicanos, ya no es el cobrador de impuestos, ahora es un pecador. Y allá va Jesús. Sí, como dice, pues Jesús no, pero ¿qué hace Jesús si podía ir a mi casa? Y se va a casa de yo que cumplo, voy al templo, que voy a la sinagoga, que sea. Él se va al que recauda impuestos, que se supone que es del pueblo y nos está quitando el dinero a nosotros para dárselo al imperio. En casa de él se queda y no en la mía. No, porque Jesús se está equivocando entonces. Y ahora miren lo que dice. Zaqueo se puso en pie. Hace referencia a que resucita, a que empieza una vida nueva. Camina, que era lo que decíamos, y quiere caminar sin tropiezos. Y le dice al Señor, y aquí empieza el proceso, mira, tú me miraste, mira, ahora ese mira es aplicado. La mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Fíjense lo que dice, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si de alguno me aprovecho, le restituiré 4 veces más. Esa es la cantidad de dinero que tenía ese hombre. Porque da la mitad, y de lo que le queda para dar 4 veces más del que se aprovechó. Por lo tanto, hay un cambio radical y total. Y entonces la frase de Jesús: hoy ha sido la salvación de esta casa, porque también este es hijo de Abraham, es decir, hijo de la fe. Hoy. De ahí que el hoy de Dios quiere decir en este momento. Y por eso el salmista dirá en otro lugar: si hoy escucha la voz del Señor, no endurezca el corazón. No lo endureció, se transformó. Sí, aprovechó el momento, ¿verdad? Jesús pasaba por allí, por lo tanto, él aprovechó el momento, y en ese momento que recibió el llamado, respondió, ¿verdad? No lo dejó para después, no empezó a caminar y en algún tropiezo entonces, no. En ese momento se dio cuenta, recibió el llamado, se llenó de alegría y respondió a lo que el Señor le había, el toque que había recibido, porque Jesús no le dijo que era lo que tenía que hacer. Jesús simplemente llegó allí, lo acompañó, lo llamó con amor, estuvo compartiendo con él, y entonces tocó su corazón de tal forma que él mismo se dio cuenta de lo que tenía que hacer, respondió, y el Señor confirmó este llamado. Y entonces, para que no quede duda, aquellos murmuradores, aquellos que estaban bochinchando, el Hijo del Hombre ha venido, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que estaba
perdido. Misión del misionero, buscar y salvar lo que está perdido, porque en Jesucristo ciertamente hay salvación y hay vida. Sí, ciertamente no solamente para que podamos nosotros predicar a un grupo selecto, sino a todos. Este que era señalado como pecador público, aquellos que son señalados, que son discriminados por la sociedad, a todos el Señor nos llama a llevar esa alegría, ese acompañamiento, ese amor, en fin, su misericordia. Culminamos con la oración por las misiones para este domingo. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu iglesia misionera, que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros y misioneras que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. Buen domingo. En esta nueva etapa del testimonio en clave sinodal, con el lema Ustedes serán mis testigos, caminamos juntos en participación, comunión y misión. Nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.